Buenos días amigos, buenos días amigas, ¿cómo están? Bueno, ya han visto, resulta que con el campo en llamas, con las protestas llegando a las grandes ciudades, que hoy, día 21 de febrero, han llegado a lugares como Madrid. A Pedro Sánchez no se le ha ocurrido mejor cosa que irse a Marruecos en una visita anunciada ayer mismo y en la que se ha entrevistado con Mohamed VI. Ha reafirmado lo que ya sabíamos, el giro español sobre el tema del Sáhara. Lo ha reafirmado y ya veremos que incluso hay hasta ciertos matices que empeoran la cosa aún más. Pero hay un gran trasfondo, hay mucho que comentar sobre esta visita, por qué creemos que se ha producido. Y no se puede además descontextualizar de la suspensión de la visita que iba a tener lugar a Argelia del ministro Álvarez, con la que se pretendía sellar la pretendida reconciliación entre los dos países cuyas relaciones diplomáticas han estado interrumpidas durante, pues, iba a ser ya prácticamente 2 años o año y medio, ¿no? Desde que se produjo aquel giro de Sánchez. Se ha producido esta visita de manera sorpresiva. Hay quien dice que se llevaba preparando desde hacía meses. Hombre, no creo que los diplomáticos y esta gente que se dedica a llevar las relaciones entre unos países y otros, pues se estén de adorno. Lógicamente están constantemente preparando dosieres. Es posible que no se decidiera ni se empezara a gestionar la visita hace 2 días. Ahora bien, yo tengo la convicción de que hace 10 días, cuando se produce la suspensión de la visita de Álvarez a Argelia, de la cual nunca se ha aclarado lo suficiente por qué se produjo, aunque nosotros ya expusimos aquí una teoría, es en ese momento en el que se empieza a preparar la otra visita a Marruecos. A lo mejor estaba previsto que de producirse, haberse llevado a cabo la visita a Argelia, hubiera tenido también lugar una visita a Marruecos para compensar. Pero lo que es claro es que esta visita se produce muy probablemente a instancias de Marruecos. Y porque por fin el rey de Marruecos, Mohamed VI, dice que quiere recibir a Sánchez. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ponerse nerviosos en Marruecos ante la posibilidad de que España normalice del todo las relaciones con su gran enemigo, con Argelia. Y también porque, y espero poder explicar esto un poco en este vídeo, porque Marruecos está muy nervioso desde hace unos meses por todo el dossier del Sáhara. Marruecos siempre ha estado aislado en el tema del Sáhara, porque por grandes que hayan sido sus apoyos, en el plano del derecho internacional está aislado, y en los últimos tiempos se han vuelto a producir movimientos muy interesantes y muy curiosos. Movimientos de los que es revelador que no le gustan nada a Marruecos el hecho de que lleve desde hace unos meses instalado en una campaña contra el enviado personal de Naciones Unidas para el Sáhara, contra Staffan de Mistura, el diplomático italo-sueco. ¿Por qué? Porque lo que más teme Marruecos es que se vuelva a producir una situación como la que tuvo lugar hace 20 años, cuando con un gobierno en España de José María Aznar, Argelia y Estados Unidos, junto con España, acorralaron de alguna manera a Marruecos e impulsaron una solución como era la del llamado Plan Baker 2, y bloquearon una solución anterior que era el llamado Plan Baker 1, que pese a que
el teórico autor de los planes era el mismo, este secretario de Estado norteamericano, tenían una gran diferencia, porque en el primero de esos planes lo que se contemplaba era prácticamente algo parecido a lo que ahora está planteando Marruecos, aunque lo que ahora está planteando Marruecos, que es una autonomía sin bajo soberanía marroquí y sin ninguna opción a la autodeterminación, se plantea de una manera todavía más descarada aún que aquel plan Baker I, pero que en el fondo era lo mismo. Y ese plan es bloqueado por España, es bloqueado por el presidente José María Aznar. Es probablemente lo que está detrás del incidente, vamos, es obvio que es así, detrás del incidente de Perejil. Y José María Aznar consigue imponer una corrección de ese plan Baker I con un nuevo plan, el plan Baker II. Un plan que, si bien establece una autonomía por un periodo de tiempo, al final concluye con un referéndum en el cual la independencia es una de las opciones en ese referéndum. Y fue un plan que obtuvo el respaldo del Consejo de Seguridad por unanimidad, con gran oposición, con gran enfado por parte de Marruecos, que fue prácticamente el único país de la comunidad internacional que no lo respaldó. Incluso Francia, el bastión habitual de siempre de Marruecos, tuvo que aceptarlo con la boca pequeña, una vez que se le garantizó que el plan no era obligado, sino que era un plan sobre el que las partes debían negociar. Poco después de que tuvieran lugar los atentados de Madrid del 11M, cuando llegó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, se abandonó ese plan. Se abandona oficialmente en el año 2005, aunque ya en el año 2004 prácticamente no tiene respaldo en las resoluciones de la ONU, que tienen lugar un poquito después de la llegada de Zapatero al gobierno, y España entra en una dinámica en la que deja de respaldar de alguna manera una solución para el Sáhara Occidental respetuosa con el derecho internacional, aunque fuese desde un punto de vista realista. Después del 11M, después de que se evidenciara que en ese atentado que tuvo lugar, ahora se cumplirán 20 años, pues no existió la colaboración debida entre los servicios secretos o entre las administraciones policiales, entre los cuerpos policiales de España y de Marruecos, que quizás se podría haber evitado si Marruecos hubiera colaborado un poco más con España en la prevención del terrorismo, en la prevención de eso que ahora se nos dice, y que seguramente tiene mucho que ver, junto a otras cosas seguramente, en el giro que dan los gobiernos españoles a partir de entonces, cuando dejan de apoyar de manera explícita un plan en el que, aunque fuera después de un periodo de autonomía y aunque fuera estableciendo un método de aplicación realista, se terminaba aplicando el derecho internacional. Entonces, lo último que quiere Marruecos es que vuelva a producirse una situación como aquella. Y en cuanto asoma asoma un poquito la posibilidad de que vuelva a producirse una situación como aquella, Marruecos levanta la voz. Y Marruecos se encuentra muy aislado desde hace unos meses desde el punto de vista internacional. No hay más que asomarse de vez en cuando a la prensa marroquí y ver cómo se han metido en una campaña contra Staffan de Mistura, porque lo último que quieren es que haya un plan
en el que se contemple un plan serio, un plan, precisamente lo que ellos dicen de su propuesta. Lo que pasa es que su propuesta no es respetuosa con el derecho internacional, porque no contempla la autodeterminación del territorio, no contempla una verdadera autodeterminación del territorio, que es lo que establecen las resoluciones de la ONU y lo que es necesario en cualquier proceso de descolonización, como es el proceso en el que el Sáhara Occidental sigue inmerso, porque el Sáhara está ocupado por Marruecos y España sigue siendo su potencia administradora. Y lo último que querría Marruecos es que hubiera un acuerdo a varias bandas, como el que hubo ya en algún otro momento, que les obligase a plantear una solución que a lo mejor incluso podría tener consecuencias para el propio Marruecos, porque claro, sería muy difícil plantear un referéndum democrático organizado por la ONU, y en el cual se planteara la posibilidad de la independencia de un territorio, el Sáhara Occidental, o no. Dependería de lo que los votantes decidieran. Pero eso, obviamente, tendría que tener repercusiones dentro de la propia sociedad marroquí, del propio Estado marroquí, de la estructura de poder marroquí, que es una estructura absolutamente piramidal, también muy corrupta. Y Marruecos eso no fue capaz de aceptarlo. Entonces, lo último que quiere Marruecos, a pesar de que era un plan que podía favorecerle y en el cual del resultado del referéndum pudiera haber ocurrido que hubiera resultado la integración del Sáhara Occidental en Marruecos, entre otras cosas porque una de las cosas que ocurrían era que votaban los colonos, que era la pega que había puesto Marruecos siempre. Bien, pues Marruecos lo último que quiere es que vuelva a ocurrir eso. Y últimamente ha habido algunos movimientos por parte del secretario general, del enviado especial de la ONU en ese sentido. Y por ejemplo, ha llevado a cabo una visita a Sudáfrica que ha sido recibida no ya con desagrado, sino poniendo el grito en el cielo por parte de la representación de Marruecos en la ONU, de Omar Hilale, y por parte de la prensa marroquí, escribiendo una serie de artículos en los cuales además no solamente cargaban contra el enviado especial de la ONU, cargaban también contra todos los enviados que ha habido, que algunos han cometido la osadía de querer visitar el Sáhara Occidental cuando eran enviados al Sáhara Occidental. Hubo una respuesta de uno de ellos, de Christopher Ross. Bueno, basta asomarse a la prensa marroquí para ver esto. Y para darse cuenta también de que, contrariamente a lo que muchas veces se nos cuenta, de que esto es un asunto exclusivamente de Guerra Fría, aunque sí hay componentes de Guerra Fría en todo el problema, Argelia, pues precisamente por la reactivación de la Guerra Fría que se está produciendo en África, precisamente porque hay una serie de regímenes en el Sahel, como Mali o como Níger, que han sufrido golpes de Estado y en los cuales la influencia soviética o china se deja notar, y además es una influencia un tanto incontrolada. No solamente es que haya una influencia de estos otros países, sino que hay una gran inestabilidad en ellos, ¿no? Y eso no es deseable ni para Europa ni para Estados Unidos, el que se abriera un nuevo frente en el Mediterráneo, en el norte de África, cuando hay un problema en Ucrania. Y entonces ese es el motivo por el que Argelia tiene un papel muy importante y en el cual incluso está teniendo sus reveses, porque Argelia tenía una gran influencia en Mali, en la precaria paz de Mali. En Argelia se había firmado un acuerdo, un acta de Argel, entre los grupos rebeldes tuaregs del norte de Mali y el gobierno maliense. Y Mali ha denunciado recientemente estos acuerdos y se ha vuelto contra Argelia y se ha puesto a mirar hacia Marruecos, con lo cual los marroquíes están contentísimos. Fíjense, con los supuestos aliados de los rusos. Y curiosamente estos supuestos aliados de los rusos han roto con Argelia, con quien se suponía que era el valedor de los rusos en toda esta historia. Para que ustedes vean que eso de que Marruecos es el proamericano y Argelia es el prorruso, pues no siempre es exactamente así. Con Níger ha pasado también tres cuartos de lo mismo. Y los marroquíes, y no hay más que asomarse un poco
a sus medios a través de internet, están felicísimos y están contentísimos de que estos países dejen de estar bajo la influencia de Argelia y que miren un poquito más hacia ellos. Pero a lo que iba es al hecho de que Argelia, con todo y con eso, entre otras cosas por su producción petrolífera, sigue siendo un país muy importante, no solamente para Europa, sino también para Estados Unidos, y les interesa tenerlo como aliado. A un nivel al menos tan importante como les pueda interesar que haya estabilidad en Marruecos, como siempre se dice. Y claro, a Marruecos no le gusta nada de eso. Y hay un elemento más, que es que durante los 2 años que vienen a partir de ahora, desde enero de este año, Argelia es miembro del Consejo de Seguridad. Y al ser Argelia miembro del Consejo de Seguridad, lo que más teme Marruecos es que haya los movimientos de los que acabo de hablarles. Entonces han iniciado una campaña contra Staffan de Mistura muy gorda. Y por eso les decía yo en nuestro penúltimo vídeo que era muy curioso ver cómo en una reciente comparecencia del ministro Álvarez en la Comisión de Exteriores del Congreso, el ínclito Santos Maraver, portavoz de Exteriores de Sumar, le decía: hombre, ahora como nos llevamos bien con Marruecos y ahora a ver si por fin mejoramos ya las relaciones con Argelia, recuperamos las relaciones con Argelia después de que se nos enfadaran por llevarnos bien con Marruecos, vamos a ver si ahora conseguimos llevar a cabo una iniciativa apoyando a Staffan de Mistura. Y ya se pueden olvidar de eso. Hoy, en la rueda de prensa que ha tenido Sánchez después de su visita, en la que se ha entrevistado durante 2 horas, 2 horas con el primer ministro Azanuj, y luego le ha recibido el sultán Mohamed VI, pues ha sido bastante curioso. Bueno, había solo 3 preguntas, pero las 3 preguntas, ha habido 2 preguntas de 2 medios españoles y una pregunta de un medio marroquí, de la televisión marroquí. Y las 2 preguntas de los medios españoles, claro, eran siempre preguntas racimo, en las que se aprovechaba para preguntar por otros temas. Por el caso Koldo, que está afectando a Álvarez, por el tema de la amnistía, por las elecciones gallegas. Práctica habitual que a lo que conduce normalmente, que se suele practicar por los periodistas que acompañan a Sánchez en sus viajes, que a lo que lleva es a que se profundice muchísimo menos en los motivos reales de ese viaje. Ya puede haber otros momentos para preguntar por temas de política nacional. Bueno. Y así pues siempre pasa lo que pasa, que no nos enteramos en la medida de lo posible de estas cosas porque no hay el interés debido, porque es que ni siquiera son internacionalistas, ni los que, o sea, periodistas que se ocupen demasiado de la información internacional, muchas veces los que acuden acompañando al presidente Sánchez en sus viajes. Y entonces ha sido muy curioso porque de las 3 preguntas que se han planteado, la única pregunta relacionada con el que para mí era el verdadero tema, la formula una periodista marroquí que le pregunta a Sánchez si sigue manteniendo su misma posición sobre el Sáhara Occidental que la que expresó en febrero en aquella famosa carta que no se sabe muy bien quién le escribió, pero bueno, que luego después se reiteró en las reuniones siguientes que hubo en abril y también en la que hubo en febrero del año pasado, aunque esa fue la última reunión de alto nivel, que fue la que no fue Mohamed VI. En realidad, desde que ocurrió lo de la famosa carta que no se sabe muy bien quién le escribió, si se la escribió Moratinos o se la escribió quién, solamente se ha podido ver como Mohamed VI una vez, que fue en abril. Luego en febrero estaba fuera y no quisieron verse. Y yo tengo la convicción de que en esta ocasión la reunión, que ha sido una reunión vista y no vista y relámpago, ha sido instancia de Mohamed VI. ¿Por qué? Porque no han vendido nada. Porque cuando en una reunión se convoca y no se vende nada, no se difunde nada, no se exhibe nada, entre otras cosas porque a lo mejor no ha habido tiempo ni siquiera para maquinar o ocurrírseles algo que vender demasiado convincente, es porque la reunión ha tenido lugar porque alguien ha querido que tuviera la reunión porque había un problema. Y yo estoy convencido, y en esto tenemos que darnos cuenta de las pequeñas fortalezas que puede tener todavía de alguna manera España. A Marruecos le entra miedo
A Marruecos le entra miedo cuando ve y le entra inquietud, y probablemente le entra inquietud también al propio sultán, al ver que España se puede reunir con Argelia. Y que puede llegar, vamos, no solo que se pueda reunir con Argelia, sino que pueda llegar a algo como lo que antes acabo de mencionar, a una situación parecida a la que se produjo hace 20 años con el mandato de James Baker, y cuando se produjo ese eje Argel, Madrid, Washington. Eso es lo último que quiere Marruecos. Y por eso yo creo que la visita, que de todas maneras será difícil esperar algo, y que me da la impresión, la visita de Álvarez a Argelia, que en realidad yo estoy convencido de que, o sea, me da la impresión de que esa visita tampoco era muy deseada por los propios argelinos, porque para poder vender bien la visita tenían que, y poder salvar la cara, hubiera sido necesario algún tipo de declaración conjunta en la cual estuviera bien claro, lo cual no iba a ocurrir, que Sánchez modificaba su posición. Por supuesto que el presidente Tebboune no iba a recibir a Álvarez, como en algún momento se llegó a decir, y luego después se quiso justificar por la parte española que se hubiera suspendido la visita porque no le recibía el presidente argelino. Pero está claro que ahí Argelia iba a tener muy difícil salvar la cara, incluso aunque Tebboune no le recibiera, porque era muy difícil que llevase a España a su terreno. Y luego, por otro lado, España se encontró con que desde que anunció la visita un jueves, en los 4 días siguientes se relajaron los controles marítimos, y en la frontera de Ceuta, no en la frontera, ya empezaron a llegar por mar en torno a 10 personas diarias, 10 menores, 10 chavales diarios a nado, por la zona esta del Espigón, que llegaban desde Castillejos, hasta que cuando se suspendió la visita aquello se acabó. Esto se ha publicado en distintos sitios. Puede ser que haya habido también otros motivos que, aparte de la visita a Argelia, que hayan influido, pues qué sé yo, la situación del campo. En Marruecos son siempre muy sensibles a estas cosas. Se está culpando a Marruecos de ser el culpable de una competencia desleal por la entrada de productos agrícolas procedentes de Marruecos. El tema de los 2 fallecidos en Barbate, asesinados, de la Guardia Civil, las informaciones que ha habido de que aquello se desmanteló. En fin, temas oscurísimos y de los cuales, por supuesto, no tenemos información. Y a lo mejor también algo de eso ha influido en el hecho de que Mohamed VI haya querido reunirse con Sánchez. Porque si tiene lugar la reunión de hoy, o de ayer ya para ustedes, es porque ha querido Mohamed VI, porque una de las cosas que sucedían por las que Sánchez no iba últimamente a Marruecos es porque decía, ¿y para qué voy a ir si no me recibe Mohamed VI, como pasó la última vez? Pues llamando a Álvarez, ¿no? O sea, incluso cuando tomó posesión ahora últimamente, se justificó el tema de que no fuera la primera visita de la legislatura, y que en aquel entonces recuerdo que se fue a Gaza, un poco como diciendo, bueno, pues si realmente no me va a recibir, pues así incluso hasta quedó bien. Entonces da la impresión de que algo de esto es lo que ha sucedido. Y bueno, luego están las declaraciones que ha hecho Sánchez, pero es que la verdadera pregunta que tendrían que haber hecho los medios de comunicación españoles, en vez de preguntarle tanto por lo de las aduanas, que es un cuento y que es como de risa, porque no han conseguido en estos 2 años ni eso siquiera, no han conseguido España ni siquiera eso. Ya hablamos aquí de que se perdió hace mucho tiempo la honra, pero se están perdiendo también los barcos, porque normalmente cuando se pierde la honra se terminan perdiendo también los barcos, porque te toman un olvido sereno en el momento que pierdes la honra. Ya saben aquello que decía Méndez Núñez: más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Bueno, lo que suele suceder a veces es que si prefieres los barcos a la honra, al final te quedas sin barcos después de haber perdido la honra. No han conseguido absolutamente nada en el tema de las aduanas, pero por parte de las 2 personas, de los 2 compañeros periodistas españoles que han realizado preguntas, solamente se incidió en este tema de las aduanas.
Cuando lo que había que haberle preguntado, había que haber incidido más en el tema del Sáhara, y lo que había que haber preguntado es si España sigue respaldando o no a Staffan de Mistura, como José Manuel Álvarez dijo hace solo 3 semanas. Eso es lo que había que haberle preguntado en la rueda de prensa a Pedro Sánchez. ¿Sigue usted apoyando a Staffan de Mistura? Porque Marruecos ya no la apoya. En Marruecos ya ha habido por parte de medios tan influyentes y tan cercanos al Palacio Real como Maroc Diplomatique artículos absolutamente contrarios a la labor de Staffan de Mistura, en la cual ya lo dan por finiquitado su mandato. Por lo tanto, a lo mejor nos equivocamos en esto, y lo que ocurre es que Staffan de Mistura se pliega a Marruecos, y precisamente a raíz de esta reunión empieza España a influir en Staffan de Mistura de otra manera, porque ya influye en Staffan de Mistura con el recado de el sultán al cual Pedro Sánchez está sometido, y entonces nos encontramos con que se tolera a Staffan de Mistura siempre y cuando elabore un plan que lo que haga sea implicar a la ONU, pero implicar a la ONU en algo que sea contrario al derecho internacional. Lo que no quiere Marruecos es una solución favorable al derecho internacional, porque lleva vulnerando el derecho internacional pues 45 años, casi 50 años desde que invadió el Sáhara. Y lo único que puede Marruecos querer de la ONU es un plan mediante el cual la ONU le ponga el sello y legitime su ocupación y su incumplimiento del derecho internacional. Cosa que es muy difícil que haga la ONU, pero que ellos es lo que intentan. Y fue lo que intentaron pues hace 20 años con el primer plan de Baker, pero luego después, que incluso querían todavía modificarlo más para que fuera más descaradamente favorable a sus tesis, de manera que no hubiera autodeterminación posible. Y que luego después pues pusieron el grito en el cielo con el segundo plan de Baker, a pesar de que se les daba algo de lo que habían estado reclamando siempre hasta entonces, que era el referéndum de autodeterminación, porque primero sí lo aceptaban, el referéndum de autodeterminación, luego dejaron de aceptarlo. En el 91, en el primer plan de paz, lo aceptaron, entonces empezaron a poner la pega del censo, y la pega del censo pues resulta que al final era mentira, porque lo que no querían era referéndum de autodeterminación, porque cuando se les dijo que en el censo podían entrar y votar los colonos, dijeron que no. Siempre les contamos aquí que es mentira esa patraña de que el referéndum no se ha llevado a cabo por problemas en el censo. No es así. Se les dijo, en un primer momento pudo ser así, pero en un momento dado se aceptó, incluso también por parte del Frente Polisario, un referéndum en el cual votasen los colonos, y no lo aceptó Marruecos, porque aquello, pues en fin, no sé, debe ser que les preocupa mucho que se pueda entonces llevar a cabo una democratización de Marruecos. Yo siempre digo lo mismo, imagínense ustedes que nosotros durante los tiempos de Franco hubiéramos llevado a cabo una ocupación con tanques, porque la Marcha Verde no fue la que ocupó el Sáhara, la que no ocupó el Sáhara fueron los tanques, lo de la Marcha Verde fue una pantomima. Y al que quiera que se lo explique, pues se lo explico, porque es que si no me extiendo mucho. La Marcha Verde en realidad fue una pantomima. Bueno, pues imagínense que nosotros nos hubiera dado por llevar a cabo una ocupación de Portugal entre los tiempos de Franco con tanques, que hubiera habido una parte de la población portuguesa que se hubiera refugiado en las Azores o en la punta esta del Algarve y tal, y que luego después, pues con la llegada de la democracia, nos hubiéramos encontrado con una serie de resoluciones de la ONU, hombre, que te imponen la autodeterminación de ese territorio, porque ese territorio no forma parte de tu soberanía, aunque adujéramos que había razones históricas y nos fuéramos a los tiempos aquellos de Alfonso VI y de los reyes de Portugal y tal y cual, o al Jubarrota y este tipo de cosas. Pero claro, incluso en ese caso, los lazos entre Portugal y España probablemente sean, si uno se pone a verlos desde el punto de vista histórico, sean más fuertes que los que puedan existir entre Marruecos y el Sáhara Occidental, tal como estableció el propio Tribunal Internacional de la Haya en su sentencia del año 75, que los marroquíes nunca quieren leerse y nunca quieren enterarse. Bueno, pero vamos a ver, pero imaginémonos que esto fuera así, vamos a comparar los dos casos. ¿Ustedes creen que podría tener credibilidad nuestro país como una democracia si estuviera incumpliendo sistemáticamente esas resoluciones internacionales y no llevara a cabo no permitiera el ejercicio de la autodeterminación de Portugal? Pues eso es lo que le pasa a Marruecos. Entonces, realmente
el que de alguna manera permita una autodeterminación sin cortapisas de ese territorio que está ocupando. Esa sería la verdadera piedra de toque de la democracia en Marruecos. Ojalá que pudiera eso ocurrir alguna vez. Bien, fijémonos en lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez, porque cuando he empezado el vídeo he dicho que incluso había incidido más. Bueno, son matices, pero fíjense, lo que dijo Pedro Sánchez en su famosa carta, y que más o menos fue lo que se trasladó, o en fin, literalmente fue lo que se trasladó porque luego otra cosa fue el contexto y el hecho de que la carta incluyera, no se sabe ni quién se la escribió, porque hablaba de Ministerio de Asuntos Europeos y tal, pero lo que luego después se trasladó en abril y lo que luego se trasladó en la reunión del 23, del año 23, incluso en la reunión de alto nivel del 23, es que el plan de autonomía marroquí era la mejor, no la mejor, sino la solución más creíble, seria y realista para una solución del diferendo, ¿no? Eso es lo que se trasladó en la hoja de ruta que hoy ha reiterado Sánchez. Hoy Sánchez ha reiterado la hoja de ruta, estoy analizando al milímetro las palabras que dijo. Ha reiterado la hoja de ruta, ha hablado en un momento de mi posición personal, no sé qué quería decir con eso, como si con eso quería decir, porque claro, me parece que la periodista marroquí le preguntó a él personalmente, y entonces claro, yo creo que no sé si ha sido un lapsus, no se ha resistido a decir mi posición personal, porque un poco como diciendo, esta no es la posición de mi gobierno, en fin. Pero claro, es que me parece que la periodista no le habló en un momento dado de España, sino le habló de su posición personal. Y entonces al final, en un extraño plural majestático, que no sabemos muy bien qué quiere decir, porque no ha dicho en ningún momento dado España, creo recordar en esa frase, ha dicho, reafirmamos nuestro compromiso con la solución propuesta por el gobierno de Marruecos sobre bases realistas. Claro, ahora resulta que no es que el plan marroquí sea una base, que hasta ahora siempre en algún momento se ha dado algún tipo de apoyo a ese plan, pero ya saben lo que tiene la diplomacia, que una coma, es tremendo, ¿no? Entonces es muy distinto que tú digas que algo es una base potencial, o que algo puede ser una base, o que un determinado plan es creíble, serio y realista, a que tú digas que es la mejor, aunque no digas exactamente la mejor, pero sí que digas que es la más creíble, seria y realista, a que digas que es creíble, seria y realista. No es lo mismo. Y eso es lo que diferenció y llevó más allá la declaración de Sánchez, de la que en algún momento pudieron hacer los franceses, o pudieron hacer los americanos antes del disparate de Trump, que luego después han dado marcha atrás, y que no se crean que eso no es una de las cosas que tiene también nerviosos a Marruecos. Lo de que ahora vuelva o no vuelva Trump, Estados Unidos deje algo establecido, igual que Trump dejó algo establecido, espérate a que Biden no deje algo para el recuerdo, ¿no? Porque Biden ha dado marcha atrás y no ha implementado nada de lo que Trump hizo de firmar aquella estupidez, reconociendo la soberanía, cuando ya además incluso había perdido las elecciones. Fue cuando eso, fíjense qué legitimidad tendría, que había perdido ya las elecciones, y aquello fue semanas antes de que asaltara el Capitolio. Pero bueno, hasta entonces Estados Unidos nunca había llegado tan allá como Sánchez, y ahora en las declaraciones que hacen no llegan nunca tan allá. Lo más que vienen a decir es que es un enfoque potencial, el plan de autonomía. Es decir, que es algo que está ahí, pero no se les ocurre decir que es la base más seria, creíble y realista, ¿no? Pero bueno, es que eso fue lo que dijo Sánchez, pero es que hoy no ha dicho que el plan de autonomía marroquí sea una base seria, creíble y realista, sino que ha dicho que es una solución, no una base para la solución, sino una solución sobre bases realistas, que es distinto. Que tú digas que una cosa es una base, la más creíble, la más realista y la más seria para la solución, aunque sea la más creíble y la más realista, que tú digas que es la solución.
sobre bases realistas. Eso es lo que ha dicho textualmente Sánchez. A Sánchez le da lo mismo decir una cosa u otra, porque Sánchez ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene nada. Sánchez es un mamarracho, o sea, lo hemos dicho aquí siempre. A él le da lo mismo decir una cosa que otra. Y bueno, le da lo mismo decir, o le da lo mismo prestar su firma, porque aquello ni se sabe quién le escribió también la famosa carta aquella a Mohamed VI. Pero esto es lo que dijo. Y no solo eso, sino que también expresaba nuestro compromiso. No sé qué es lo que quería decir con lo de nuestro compromiso, de quién, si era de él y de Álvarez o de él y quién, pero expresaba compromiso. Con lo cual, lo que queda claro es que lo que siempre hemos conocido y sabido, que Marruecos lo que pretende es manejar a España, manipular a España. Probablemente Marruecos ha sido en gran parte causante de que esta última visita, en la cual se iban a recomponer o iban a tratar de recomponerse un poco las relaciones entre España y Argelia, porque claro, no basta con que envíen al embajador, sino que se recompusieran un poquito más. Las relaciones comerciales siguen interrumpidas y yo me temo que van a seguir más interrumpidas después de esto de hoy. Pues probablemente el principal responsable de que no se produzca esa recomposición pues ha sido Marruecos, que lo último que quería pues era eso. Que además seguramente tampoco hubiera podido llegar a tener lugar, pero en todo caso el responsable de que no haya tenido lugar esa recomposición es Marruecos, y por supuesto es el responsable último desde hace muchísimo tiempo de que por supuesto de que España rompiera las relaciones con Argelia. ¿Por qué? Pues porque estamos sometidos a Marruecos. Vaya usted a saber por qué. Yo sinceramente creo que nos chantajean con la inmigración, nos chantajean con el control del terrorismo. Vamos a tener dentro de poco el aniversario del 11M. Nos chantajean con, pues vete a saber con cuántas cosas nos chantajean, que a lo mejor no sabemos, entre otras cosas porque seguimos desconociendo el contenido de los gigas que le robaron, que le extrajeron a Pedro Sánchez de su móvil en su momento con el Pegasus en el año 2021. 2,57 gigas. 2,57 gigas fueron los que se le extrajeron a Pedro Sánchez. Entonces la situación es esa, es absolutamente escandalosa, pero bueno, ya sabemos que aquí nace un escándalo sobre otro. No hay probablemente la atención debida por parte de la prensa ante estos temas, quizá porque son muy delicados. No les voy a contar el tema del narcotráfico, lo que se ha dicho últimamente del tema del narcotráfico, que yo no sé tampoco hasta qué punto eso no es cierto. Lo que sí es cierto, y me parece que lo decía Carlos Cuesta en Libertad Digital en estos días, es que hay 135.000 hectáreas actualmente dedicadas en el RIF a plantaciones de hachís o de marihuana, y que es un tema que da trabajo o emplea a 1 millón de personas, ¿no? En Marruecos. Y en fin, aunque se ha abierto es decir, se ha legalizado en Marruecos el uso de la marihuana para usos medicinales, desde el año 2021, e incluso hay 10 licencias. Vete tú a saber quiénes son los que tienen esas licencias, y a lo mejor qué coladero son esas licencias, ¿no? Pues bueno, aquí se ha dicho, probablemente haya sido también uno de los motivos, porque estas cosas siempre les ponen muy nerviosos, siempre a los marroquíes, ¿no? A lo mejor esas informaciones, en el sentido de que pudiera estar beneficiándose la monarquía marroquí del tráfico de estupefacientes, y el hecho, vamos, y que eso fuera la causa por la que se relajó. Esto es lo que sí es un hecho es que el dispositivo CON que
que tenía la Guardia Civil fue desmantelado unos meses después de que se reanudaran, después de la famosa cartita, se reanudaran las relaciones entre España y Marruecos. Y claro, eso pues es bastante mosqueante por muchas explicaciones que quiera dar el ministro Marlaska resulta bastante incomprensible, y el ministro Marlaska cada vez más patético. En definitiva, que ya me estoy extendiendo mucho, que nuestra política exterior, quien en algún momento pensó que se iba a poder equilibrar un poquito con Argelia, pues me temo que eso va a tener que esperar. Estamos más que sometidos a Marruecos, seguimos más que sometidos a Marruecos, y sería muy deseable que eso dejara de ser así. Y si no porque se produjese un giro radical, por lo menos por lo que se produjera una rectificación y se volviera a una posición más parecida a la que era la tradicional de los gobiernos de España, en la cual se mantenía una cierta neutralidad entre unas opciones y otras, y que había sido siempre la postura de los gobiernos de España hasta ahora. Pero eso con Pedro Sánchez es muy difícil. No sabemos cómo podrá ser, si estos pasos que se han dado los podría revertir otro gobierno, por ejemplo Alberto Núñez Feijóo. Eso no lo sabemos, pero sería deseable que por lo menos no hubiera una sumisión tan descarada y que en algún momento se pudiera poner pie en pared de algún modo ante Marruecos por algo. ¿Lo hará en alguna ocasión nuestro gobierno? Porque lo que muestran de puertas afuera es siempre, parece ser siempre lo contrario. Y cuando parece que se mueven un poquito en alguna dirección distinta, que van a hablar con Argelia, que resulta que hay un portavoz de uno de los partidos que está en el gobierno que dice que a ver si se consigue una solución, que recuerde a lo de hace 20 años que no les gustó nada, pues parece ser que lo que ocurre es que se ponen tan nerviosos que incluso son capaces de coger el rey y decir quiero hablar con Pedro Sánchez, lo que hasta ahora no había conseguido, porque cuando fue se quedó con un palmo de narices y el rey no fue capaz de volver desde Gabón, que era donde se encontraba. En fin, esto es lo que tenemos. Me gustaría que hubieran entendido lo que les he querido comentar en este vídeo. Ya saben que pueden seguirnos, que pueden dar un like, nos gustaría muchísimo, pueden redifundir nuestros vídeos. Y aquí estaremos dentro de unos días, seguiremos al pie del cañón contándoles cuestiones, tratándoles de aportar claves de la actualidad nacional o de la actualidad internacional en relación con los países de nuestro entorno. Hasta el próximo vídeo.